el tema del cólera, que sigue creciendo. Hoy se anuncian dos cosas. Primero, que hay 31 casos reportados y que además están llegando las vacunas. Veo al ministro de Salud, recibiendo un cargamento de vacunas contra el cólera. Pienso que en estas circunstancias pues, pudiera ayudar a una campaña, ¿no?, de cólera, pero sobre todo yo creo que la mejor vacuna es la orientación adecuada a la población para que la gente tome las medidas de higiene, de precauciones y que no se contamine, ¿verdad? Así es. Yo creo que esa es una vacuna muy, muy efectiva y creo que la que más económica nos sale también. Mira, y yo quería comentar algo con relación a eso. Qué bueno que lo traes, Percio. Número uno, el gobierno está recibiendo 85,000 dosis de vacuna. Evidentemente, una cantidad ínfima respecto a la población. A la población, incluso a la población si tomamos en cuenta la zona urbana y estas zonas. De forma paralela, el Ministerio de Salud Pública inició una distribución de unos kits en ciertos puntos, que incluyen cloro, jabón de cuava y no me acuerdo qué otra cosa. Pero yo creo que lo que más le está faltando al gobierno con relación a este tema es información y orientación para la gente. Y vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar para prevenir el cólera? Sí, en términos genéricos, si uno lo conoce culturalmente, pero la higiene, lavar los alimentos, aquello cuanto. Y vacunar. Claro. Y vacunar. No, Bueno, vacuna es... Prevención. Vacuna es una intervención en estos casos puntuales. Pero tú como no ciudadano, se vacuna como esquema general de como cólera. ciudadano debería dominar las reglas básicas de tú decir, bueno, ¿qué hace con la verdura? ¿Qué hace con la comida? Con la comida, siempre está muy claro. Asunto, pero cuando tú vives en un barrio, claro, que por demás tiene cúmula de agua, un barrio como la Sursa, y a ti te entregan un kit con cloro y jabón de cuava, ¿qué es lo que quieren que tú hagas con eso? Que te bañes con eso. No, yo lo pregunto sí. sinceramente, o sea, Sí. es para lavar los alimentos, Claro. es para la higiene del hogar, es para la higiene del entorno, es para la higiene personal, o sea... El jabón de cuava, lo único que me da es lavarse la mano con jabón de cuava. Yo veía, por ejemplo, un reportaje de ayer de una señora que se quejaba por un tema de contaminación en una zona y de repente, no, porque ahí nos vamos a enfermar, nos va a dar cólera, en un asunto que no tenía que ver con aguas. Porque sencillamente la inmensa mayoría de la gente no tiene todavía claro cómo tiene que prevenir el cólera. Y el Listín Diario, por ejemplo, hoy presenta un caso, bueno, no un caso, sino que hace la referencia de lo que está pasando en las escuelas de los sectores que ya están afectados y que ya tienen casos positivos de cólera y donde no hay una orientación clara de cómo manejar el tema, pero ni siquiera hay agua potable corriendo para que puedan tener un mínimo de higiene personal. Entonces, aquí se necesita, primero, mucha orientación. Y aquí este gobierno hace campañas publicitarias sobre muchas cosas, pero no parece estar muy interesado en las campañas publicitarias que tienen que ver con la salud pública. Aquí no se ha hablado de dengue, que es un tema cíclico y que lo tenemos activo, y mucho menos se ha hablado de cólera en esta coyuntura, donde solo para fines de orientación a la población aquí deberíamos tener montada una campaña que permita que la gente entienda cómo es que tiene que prevenir el contagio de esta enfermedad, sobre todo aquellos que viven en una situación de un ambiente de riesgo, porque es muy fácil decirle a personas de un ingreso medio y de un nivel educativo medio, ay, miren, tienen que lavar bien los vegetales. Claro, usted vive en un apartamento, en el Evarito Morales, donde todo está limpiecito, donde hay una señora que lava los vegetales, bueno, sí, claro, ahí todo está muy controlado. Váyase a un barrio. Váyase a un barrio a ver la realidad de la higiene, de las vías de los barrios, de los establecimientos, de las casas y sobre todo de las prácticas que hay en los barrios que se convierten en un riesgo puntual para la expansión de este tipo de enfermedades. Y a este tipo de enfermedades nosotros tenemos que unirles también, y ahí vuelve a aparecer Haití, esa interrelación permanente también suma un riesgo. Por supuesto. Porque en Haití es algo frecuente. Y esto es algo que se contamina. Pero definitivamente el gobierno tiene que ser mucho más agresivo con lo que está comunicando con relación al tema del cólera.
Y no solamente porque... Creo que las vías que tiene le salen gratuitas si quiere. Mira, las escuelas es un tema Totalmente. que tiene un efecto multiplicador, porque los muchachos que saben leer más y escribir, a lo mejor que a veces muchos padres, si tienen la información, la reproducen en su casa, porque van con la orientación. Digo, hay que tener mucha cachaza para ir a una escuela, decirle a los estudiantes que tienen que lavarse las manos y que no haya agua en el baño. Sí, bueno, pero bueno, hay que ver qué ocurre con eso. Acuérdate que vivimos en la ironía, entonces se puede. Entonces, darle la información a la gente. Segundo, yo creo que los mismos medios de comunicación, si el gobierno se empeña, puede conseguir colaboración para que eso ocurra. Por ejemplo, nosotros no tenemos sentado ahí con frecuencia a un funcionario público que venga a explicarle a la gente que el único trabajo es levantarse temprano, que no le cobran nada. Los funcionarios de salud pública no hablan. Le brindamos hasta café. Es que es un asunto de orientación, de información. Entonces yo te digo... si usted no... yo recuerdo... Eso es por si alguien dice que necesita un presupuesto publicitario y no se trata de eso. Hubo una campaña que eso lo recuerda todo el mundo. No recuerdo cuál es de los gobiernos del PLD, si fue cuando Leonel, si fue cuando Danilo, pero sí todo el mundo recuerda el spot publicitario que salía hasta en los muñequitos, que decía tanque untado, tanque tapado. Y es para prevenir precisamente el dengue, en el caso del dengue, para evitar la acumulación de agua. Y eso si llega hasta el atajo. Hay que orientar a la población en función de lo que tiene que prevenir para evitar precisamente enfermarse. En el caso del cólera, la gente desconoce, como dice Laura, la gente desconoce qué es esto. Déjame decirte una cosa, el mejor mensaje es este que te voy a brindar. Sí, el café Santo Domingo. Aquí viene un cafecito Santo Domingo. Un cafecito Santo Domingo. Café Santo Domingo para pimpear. Porque si no te lo informo, entonces no bebemos el café. Gracias, Laura. Gracias, Carla, gracias, muy amable. Pero hay que crear la conciencia de la población de qué es eso, por qué viene eso, qué debe de hacer para evitar el dengue. Hay hasta ahora 31 casos de la enfermedad, que es lo que se ha contabilizado. Pues seguro que hay un poco más en un país donde las estadísticas no son tan buenas, uno ha de suponer que ahí puede haber más casos. Incluso es posible que hay gente contaminada que ni siquiera lo sabe, o que se lo atribuye a otra cosa también, ¿verdad? Piensa que tiene otra cosa y ahí tal vez puede ser el cólera. Pero incluso para que la gente misma sepa o detecte los síntomas, entre las informaciones que dice la gente, cuáles son los síntomas, para que si usted tiene una situación, usted pueda identificarla e ir temprano al médico, porque el problema es que esta es una enfermedad que también mata si tú te descuidas. Así es. ¿Entiendes? Y en una situación como la actual, que de repente usted no puede ir a un centro médico porque usted no tiene los recursos para sanarse o para que le den la prestación de servicio, porque los médicos dicen que no reciben la gran mayoría de las ARS. Esa es otra no puede dar complejidad. servicio. Esa es otra complejidad. Entonces, usted enferma, no tiene los recursos, encima de eso tiene que recibir el servicio de salud y no lo puede, no te lo pueden dar porque también hay un problema para recibirte tu seguro de salud. Es decir, que tú puedes tener diarrea y no tener dinero. Sí. Porque el médico te pide que le pague efectivo. ¿Es en efectivo? Es decir, que tú estás fuñido por todos lados, como diría. Por todos lados, eso es así.